Vamos a comenzar a trabajar con otro patrón de diseño. Este se conoce como el Factory. Es un tipo de patrón de diseño para la creación de objetos. Y el Factory te va a ayudar a crear objetos que son de tipo similar, pero que no sabes aún de qué tipo van a ser o cuál vas a utilizar. Dependiendo de la ejecución del programa, es que se decide qué clase se va a instanciar. Como mencioné, y es importante, que sean objetos de tipo similar, eso es importante, ya que no vas a estar creando objetos totalmente diferentes, porque entonces creo que sería más complicado manejar lo que es el Factory. Vamos a crear aquí un archivo llamado factory.js y voy a enlazar a ese Factory. Aquí ponemos factory.js. Y la forma en que lo haces en el Factory es... Vamos a crear aquí una función. Lo voy a nombrar constructor de sitios, function, y estaremos viendo el ejemplo enseguida. Constructor sitios. Y aquí voy a crear un nuevo método. This crear elemento. Todos estos patrones de diseño pueden ser utilizados de cualquier forma, ya sea en objetos, en prototipos, o también pueden ser creados en clases. En este caso estoy utilizando una variación de todos en realidad, más que nada para mostrarte las distintas formas. Y nuestro constructor va a ser una función que va a tomar un texto y un tipo de elemento HTML. Entonces aquí vamos a poner let HTML. Y aquí vamos a hacer toda la lógica. Como mencioné anteriormente, son objetos de tipo similar. Por lo tanto, vamos a crear un pequeño constructor de sitios en el que le creas, por ejemplo, el texto para un input, el texto para una imagen, el texto para un heading o para un párrafo. Por eso tenemos el texto y tenemos el tipo. Entonces aquí voy a poner if, si tipo es igual a input, entonces el HTML va a ser igual a new input HTML. Y le vamos a pasar el texto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, en la parte de afuera, cuando esté creando las instancias, vamos a pasarle un tipo. Y si es de tipo input, va a crear un objeto de input HTML o de tipo input HTML. Aquí le pongo else if. Si es de tipo img, entonces me va a crear mi HTML, va a ser igual a new imagen HTML y también le pasamos el texto. Una vez más, else if. Si el tipo es igual a un h1, entonces mi HTML va a ser new heading HTML. Y le pasamos el texto nuevamente. Entonces nota cómo estoy creando distintos objetos basados en el tipo. Y todos estos objetos tienen cosas en común. Son elementos relacionados, no son muy distintos en realidad. Son distintos en el HTML. Pero, por ejemplo, son etiquetas HTML que tienen un texto y un tipo de etiqueta. Finalmente, el último voy a poner else if. Si tipo es igual a un párrafo, entonces me va a crear el HTML, va a ser igual a new párrafo HTML y le voy a pasar un texto. Entonces esta es como que toda mi lógica. Obviamente hay más elementos en el HTML, pero va a ser sencillo lo que estamos construyendo. Entonces aquí abajo tendríamos que crear una instancia de este sitio web. De este constructor de sitio, digamos que alguien entra a nuestro sistema, crea un nuevo sitio web y todo esto va a ser igual a new constructor de sitios. Le voy a dar console log aquí nada más a sitio web. Y podemos guardar cambios y nota cómo aparece constructor de sitio. Entonces vamos a comenzar a crear elementos. Por ejemplo, yo aquí le puedo dar sitio web, punto, crear elemento. Y este crear elemento es esta función que está aquí. Entonces puedes ver que es una función que toma un texto y un tipo. Por lo tanto, aquí voy a poner que es bienvenidos, es el texto. Y quiero utilizar un h1. Esto lo que va a hacer es que va a ir aquí, va a comenzar a checar en el if y una vez que llega al tipo h1, crea una nueva instancia de heading HTML. Si le doy guardar aquí, lo abro, puedes ver que me va a decir que heading no está definido. Obviamente esta clase aún no la hemos creado, este objeto, este constructor de objeto no lo hemos creado. Pero vamos a hacerlo de una vez. Const heading HTML va a ser igual a una función que va a tomar un texto. Recuerda, aquí tomamos nada más el texto, es lo que le estamos pasando al heading HTML. Lo que viene siendo el tipo lo vamos a dejar en el constructor. Y aquí vamos a poner this texto igual a texto. Y eso ya nos va a ir creando lo que viene siendo nuestro constructor. Todos los elementos del sitio web se van a ir creando de esta forma.
Pero falta un poco más porque, por ejemplo, estoy creando el sitio web pero no se está guardando en ningún lado. Por lo tanto, aquí voy a poner, después de sitio web, vamos a almacenar los elementos. Y voy a crear const elementos web. Y esto va a ser igual a un arreglo. Entonces va a estar vacío y lo voy a ir llenando. ¿Cómo lo vamos a ir llenando? Corto esto y pongo aquí elementos web. .push. Y dentro pongo el texto, el código. Y ya aquí no voy a mandar a la consola del sitio web, sino elementos web. Entonces guardo cambios. Puedes ver que me sale un defined. Sí, aquí creo el HTML, pero me falta darle return al HTML. Para que los vaya guardando. Y puedes ver que ya tengo un heading HTML. Entonces, el factory eso es lo que hace. O sea, comienzo yo, creo una instancia nueva. Y digamos que digo, bueno, voy a seleccionar o voy a agregar un H1. Comienza a hacer su recorrido aquí en este if. Y una vez que llega al H1 dice, ok, aquí está 1, voy a instanciar un heading. Y es por eso que digo que son elementos relacionados, pero que aún no sabemos exactamente cuáles tenemos que instanciar, sino que es hasta la ejecución del programa que en base a su ejecución, a sus datos, escribimos esta lógica para que se creen las distintas instancias. Y básicamente eso es el factory, tener distintas clases, distintos tipos de objetos, no saber aún cuál se va a instanciar, pero en base a la ejecución del programa tener todos estos distintos. Ahora puedes ver que nada más hemos hecho el heading HTML y falta mucho más en este ejemplo. Vamos en el siguiente video a continuarlo y ver un poco más sobre el factory.